lleva haciendo deporte desde principios de los años 80, hace más de 40 años, una época en la que ser mujer atleta no era nada fácil. ¿Qué le inspiró a tomar ese camino sabiendo lo difícil que podría llegar a ser y de qué manera consiguió llegar tan alto teniendo barreras de género que le podrían complicar su trayectoria? Yo empecé a hacer deporte en el año 76 o así, en este colegio, de la mano de una profesora de educación física que revolucionó un poco lo que era la gimnasia, que ahora le llamamos educación física. A mí esa persona me inculcó una serie de principios y valores que hizo que yo recalara en el atletismo y continuara ahí de forma profesional. Creo que el atletismo reúne todos los principios básicos de lo que es el deporte y es aplicable a otros deportes. Con respecto a la otra pregunta de los impedimentos, me decías, ¿no? Pues bueno, yo viví en una época que para la mujer no era fácil, bueno, para las niñas no era fácil hacer educación física, porque prácticamente estábamos relegadas a hacer el pino y saltar a la cuerda. Entonces, para mí, el poder saltar unas vallas, ir a un campeonato de cross, salir de mi ciudad, mis padres no tenían coche y que a mí me llevaran a competir por ahí fuera, para mí eso era ilusionante. Teníamos otra serie de impedimentos, como por ejemplo, estábamos regulados, el deporte estaba regulado por la OGE, en este caso era la OGEF, que era la organización femenina, y estábamos muy limitadas, teníamos que competir en pantalón largo, salir del autobús cuando nos mandaban, volver al autobús, estábamos muy vigiladas y dirigidas básicamente por hombres. Eso cambió en los años 80 y a partir de ahí ya pudimos hacer un deporte un poco más reglado, pero a pesar de eso con muchos impedimentos. Usted dijo que las actividades deportivas que estaban más ligadas a las niñas eran el pino y la comba. ¿De qué modo estaba socialmente visto que un niño realizara esas actividades? Uy, en aquel momento imposible, no, en aquel momento no, los hombres le echaban la pelota. Te estoy hablando, imagínate, hasta el año 85 mi hija iba a un colegio en que cuando iban a la clase de educación física a los niños le echaban una pelota y a las niñas las sentaban en las gradas. Y te hablo del año 85. Ya se avanzó mucho, ya no es así. Pero en mi época, vamos, yo no sé cómo hacían en los colegios los chicos, porque mi colegio era femenino, o sea, este era un instituto femenino. Pero me imagino que ellos jugarían al fútbol, que era lo que se estilaba en ese momento. No creo que hicieran otro tipo de educación física. Se mencionó a una de sus profesoras y dijo que ella tomó parte de la transformación de lo que ahora conocemos como educación física. ¿Cómo cree que afectó esta revolución a la motivación de las niñas para optar por una carrera deportiva? Fue fundamental. Concretamente la profesora era María Luisa Peralta, que se jubiló hace poco, y ella era una persona transgresora, con unas ideas muy avanzadas en su momento. Venía de estudiar INEF en Madrid, ella y su marido, que es mi entrenador, y creo que influyó ya no solo en mi generación, sino en todas las posteriores que pasaron por aquí, porque tenía una visión totalmente distinta de lo que era hacer ejercicio físico. Bueno, el cambio fue, pues eso, pasar de hacer lo que yo os decía, hacer el pino o hacer gimnasia típica de formación tipo militar, a de repente pues llega una profesora y dice: a ver, hoy vamos a hacer salto de altura, hoy vamos a hacer gimnasia rítmica, hoy vamos a hacer tal, o nos llevaba por la Alameda, hicimos orientación, hicimos un montón de cosas relacionadas con la educación física que iban más encaminadas hacia el deporte y que nos abrió un mundo que no conocíamos y que nos hizo pues integrarnos a todos, a todas en ese momento en el deporte. Menos gimnasia y más deporte. En sus inicios, la población podría no entender por qué una mujer querría dedicarse al deporte profesionalmente, y más en una ciudad pequeña como Santiago de Compostela.
¿Cómo se sentía como atleta con respecto a la sociedad en la que vivía? ¿Y de qué manera consiguió ignorar los prejuicios y luchar por sus sueños? Bueno, yo creo que el hacerme fuerte en ese momento es algo que inculcaron mis padres en mí, sobre todo mi padre, que siempre me dio la oportunidad de probar todo tipo de deportes. Yo tenía un hermano que me llevaba 4 años y que me llevaba con él a practicar. Yo nací en el campus universitario, donde está la biblioteca, y yo jugaba al tenis, iba en bici, escalaba las paredes de la Alameda, me colgaba de los árboles, hacía todo tipo de, digamos, actividades propias en aquellos momentos para los chicos. Eso yo creo que a mí fue lo que realmente me dio el impulso para continuar en el atletismo y, a pesar de los impedimentos que se me planteaban por ser mujer, seguir adelante. Acabo de mencionar que ha practicado distintos deportes. ¿El atletismo desde siempre ha sido el deporte que quería practicar o ha habido algún otro deporte que le hubiera gustado y apasionado antes? Bueno, sigo practicando todos los deportes porque me gustan todos, pero a mí me gustaba, yo fui también futbolista en el primer equipo de fútbol femenino que hubo en esta ciudad, que lo patrocinaba una marca comercial que se llamaba Simago, que ahora es el Carrefour. Y luego después pues hice otra serie de incursiones en otros deportes, pero en los que se me cerraron las puertas por ser mujer. El atletismo, a pesar de todo, era un deporte más abierto, en el que no dependía a nivel de equipo de nadie y en el que yo podía desarrollarme como deportista. Y entonces pues por eso me quedé ahí en el atletismo. Como comentó mi compañera anterior, Isabel, que usted probó distintos deportes aparte del atletismo. ¿Alguna vez en esos deportes, por ejemplo, escalada, recibió alguna especie de burla? Y si es así, ¿cómo lo afrontó? Bueno, yo en los deportes que practiqué, digamos, existen categorías femenina y masculina, entonces nunca tuve ningún problema de integración, y a nivel de jugarlo de forma libre, los hombres siempre me aceptaron dentro del equipo, quizás porque soy una persona rápida, ágil, pero entiendo que cuando una mujer no tiene cualidades, cualidades tenemos todas, quiero decir, no desarrolla esas cualidades, no alcanza un nivel deportivo óptimo, se ve relegada a la exclusión dentro del equipo y a estar en el banquillo o así. Todo lo que ha dicho, ¿hay algún deporte que te habría gustado probar o que probaste que te habría gustado mejorar en ese? Bueno, a mí me gustaría ser jugadora de baloncesto, pero por mi estatura ya, vamos, no, imposible. Que también hice baloncesto en este colegio, era una buena base, pero algún deporte que me gustaría, pues de estos que están haciendo ahora los jóvenes, como el windsurf y todas estas cosas. A mí los deportes de mar me dan mucha curiosidad, pero lo que pasa es que ahora ya me veo mayor para hacer esas incursiones ahí dentro del agua, pero sí que me gustaría probar los deportes de agua. Vale, usted a la respuesta a la pregunta que le hizo mi compañera Isabel dijo que había estudiado en este instituto. ¿Qué pensaban sus compañeros o sus profesores de que se quisiera convertir en una atleta profesional? Bueno, cuando yo estudié, este instituto era solo femenino. Y bueno, mis profesores, por supuesto, estaban encantados. Teníamos el equipo campeón de España de cross aquí y el de pista también, y ellos estaban encantados de que hiciéramos atletismo. Creo que los profesores de este instituto siempre estuvieron a favor de la igualdad. Ahora es mixto y esto pues ya no ocurre como antes, pero... Usted lleva compitiendo en más de 40 años en atletismo profesional. A lo largo de este tiempo, ¿cuáles creen que han sido los avances en igualdad y cuáles los principales obstáculos que hubo? Bueno, partiendo de la base que la igualdad significa tener las mismas oportunidades para poder entrenar, para poder competir y para poder progresar, creo que los avances van por ese camino.
Hoy ser mujer no es un impedimento como cuando yo hacía atletismo, en el que se nos juzgaba por ejemplo, con 20 años yo ya era madre, tenía una hija, que era lo que en aquel momento se llevaba, pues hacerse madre, y nadie entendía por qué yo seguía viajando, dejando a mi hija en casa con mi marido, y todos esos problemas ahora ya no existen. Entonces tenemos también la otra desigualdad, que es de instalaciones, que es de salario, que no teníamos el mismo salario que los hombres. Hoy creo que estamos equiparándonos en ese aspecto. Aún así nos queda mucho camino que recorrer, pero las desigualdades continúan, no de la misma manera, no tenemos la misma visibilidad a nivel de medios, y eso genera pues que vayamos un poco por detrás de los hombres. Usted ha dicho que viajaba con 20 años a carreras de todo tipo. ¿De qué manera consiguió llegar a ser profesional y qué le dio fuerzas en los momentos difíciles? Bueno, yo la primera vez que corrí fue ahí en la Alameda y gané el cross escolar. La profesora me dijo, ¿quieres venir al campeonato de España? Y yo, pues claro, nunca había salido de Galicia, dije, pues ahí voy. Se me abrió un mundo totalmente distinto al que tenía, de casa al colegio, del colegio a casa, y para mí eso fue una novedad y un impulso muy grande. A partir de ahí yo siempre destaqué, o sea, a nivel español, siempre estuve entre las 3 primeras, y una cosa lleva a la otra. Cuando ya te ves con 19, 20 años que estás entre las mejores de España y que la federación piensa en ti para llevarte a un campeonato del mundo, pues tú te ilusionas, sigues entrenando con más ganas, empleando más tiempo en entrenar que antes, y además dándote cuenta de que ir a entrenar ya no es ir a jugar, sino que tú vas allí a trabajar, a entrenar, a casa, descansar, entrenar, a casa, a descansar. También hay tiempo para el ocio, pero digamos que uno se tiene que cuidar mucho para estar siempre descansado, porque si no descansas no puedes rendir. Y luego, pues eso, van avanzando los años, un equipo te ficha, te paga, luego te dan una beca olímpica, luego consigues hacer unas mínimas, y al final pues acabas haciendo una vida profesional larga, hasta hoy. Usted dijo que jugó al fútbol, pero aún después de jugar un deporte en equipo, ¿por qué decidió especializarse en el atletismo siendo un deporte individual? Porque por mi carácter, por mi forma de ser, yo soy una persona que me gusta sobresalir en todos los aspectos de la vida, o sea, soy líder, digámoslo así. Entonces, el formar parte de un equipo te relega a veces a estar sentado en un banquillo o a no participar. Entonces, el deporte individual te hace más libre. Tú puedes entrenar para ti y no dependes de que otro que llega. Por ejemplo, sabéis que soy técnica de deportes de la universidad, y yo cuando llevo a los deportes colectivos a campeonatos de España, pues algunas personas no llegan en condiciones a la hora de competir, pues porque salieron o están enfermos o lo que sea. Entonces, el resto de compañeros tiene que cubrir esa anomalía que existe en ese equipo. Entonces, en el deporte individual eso no existe, eres tú y nada más. Y para llegar ahí tienes que trabajarlo. Y mi carácter es así, soy una persona perseverante, constante, trabajadora y con espíritu de líder. Pues es así. Usted fue concejala de deportes en el Ayuntamiento de Santiago durante 4 años, del 2019 al 2023. ¿Qué acciones para promocionar el deporte femenino impulsó en este cargo? Bueno, digamos que las acciones que yo promoví y que impulsé, porque ya estaban iniciadas por otras concejales de deportes que hubo, es el apoyar más al deporte a nivel económico, el apoyarlas con mi presencia, y desarrollar una serie de campeonatos y otras cuestiones que se podía, que no hay otra cosa que hacer. O sea, es promover y hacer visible el deporte femenino. Usted es técnica de servicio de deportes de la Universidad de Santiago de Compostela.
¿Qué proyectos ha desarrollado o está desarrollando para intentar que exista una menor desigualdad entre la mujer y el hombre en el ámbito deportivo en la universidad? Bueno, nosotros promovemos actividades siempre inclusivas, de carácter mixto, y tratamos, sobre todo yo como mujer, que llevo los campeonatos universitarios en todos sus aspectos, tanto de Santiago, gallegos, como de España, intento darles charlas y hacerlas, empoderarlas, para que ellas se sientan tan fuertes como el resto de sus compañeros. Usted ha ganado innumerables premios a lo largo de su carrera, pero para llegar a ese nivel ha supuesto mucha dedicación y constancia por su parte. ¿De qué modo se ha sentido presionada para dejarlo alguna vez por ser mujer, por parte de algún entrenador, directivo o familiar? Bueno, yo no sé si sabéis, yo hice la mínima olímpica 2 veces y no acudí a las Olimpiadas porque no me llevaron por ser mujer. Vivíamos una etapa en la que las prioridades a nivel económico iban siempre dirigidas hacia los hombres, y si había poco presupuesto, en este caso era la Olimpiada de Seúl, viaje caro, y la Olimpiada de Barcelona no me llevaron pues porque querían resultados a nivel mediático importantes, y según ellos las mujeres no teníamos muchas oportunidades de hacer medalla. Era otra etapa, otra directiva distinta en la federación a la que hay ahora. Eso ahora ya no ocurre, también gracias a las redes sociales, porque hoy dejar a una mujer o incluso un hombre que tiene el derecho de asistir a una olimpiada o a un campeonato del mundo y que tiene la mínima para acudir, porque tienes un nivel, ya que la IAF te pide una marca, eso es impensable, se le echaría encima a toda la ciudadanía. Pero yo viví en otra época y no había redes sociales y no podías hacer nada. ¿Me podría explicar mejor por qué usted cree que las mujeres dejan los deportes en la universidad y los hombres siguen? Bueno, pues lo que os expliqué antes, las mujeres no lo tuvimos fácil. Llegar a puestos importantes dentro de empresas o a nivel de funcionariado es complicado, y lo que quiere la mujer en este momento es llegar a una posición que le permita tener una vida más digna y con más posibilidades económicas que la que tenía hasta ahora. Entonces yo creo que la mujer desde niña pues va encaminada a formarse y a tener puestos de calidad en la vida a nivel profesional, y que el hombre pues no, desgraciadamente pues se conforma con puestos más simples, y eso es lo que las diferencia, nada más. Retomando otra vez el tema de los premios, ¿cuándo comenzó a recibir premios equitativos y cómo se sintió la primera vez que esto ocurrió? Bueno, fue de una forma gradual, y la primera vez que lo recibí no fue precisamente en Galicia, fue a nivel español, en otras comunidades que pues iban un poco por delante de la gallega, y la verdad para mí fue el entender ya que había conseguido algo que hasta ese momento era impensable. Y a partir de ahí, pues nada, ya todo rodado. Bueno, hasta hace poco, 3 años, yo como concejala tuve que cambiar los premios de la carrera popular, porque no había los mismos premios para las mujeres y para los hombres. Y esto hace 3 años. O sea, que muy rápido no vamos. El 49% de las atletas femeninas abandonan el deporte por inseguridad o falta de recursos. Incluso en los colegios siguen habiendo estereotipos sobre las mujeres, que prefieren deportes menos agresivos y competitivos, ya que, por ejemplo, el 93% de la gente que practica gimnasia es mujer. Esto demuestra todos los estereotipos, como que las niñas prefieren deportes menos agresivos. ¿Cómo cree que afecta esto al bienestar físico y mental de las mujeres, estos estereotipos y este tipo de críticas?
Los hubo siempre. Ahora, gracias a Dios, hay menos estereotipos. Siempre se creyó que, bueno, siempre nos enseñaron de que la mujer era más débil, más emotiva, más sensible, menos fuerte. Ahora, gracias a que tenemos referentes en el mundo del deporte, sobre todo en sectores que se creía que eran masculinos, como el fútbol y boxeo y así, pues eso, esa idea ya no existe. Bueno, queda un porcentaje mínimo. No es que la mujer o la niña en sí no quiera o abandone, es que el abandono de los jóvenes, y esto tenemos unos estudios en la universidad, se produce una vez salido de los institutos, cuando ingresan en la universidad, quizás porque conocen un mundo distinto, y los chicos continúan haciendo deporte, pero ya más a nivel pachanga, más a nivel... Las mujeres sí que lo dejan, lo retoman más adelante. Ahora mismo, por ejemplo, hay un porcentaje muy elevado de mujeres que hacen running y que ya y que hacen el Irox que hay ahora, también, y además, digamos que antes era como que yo no quiero hacer ese tipo de deporte que hace el hombre porque me salen músculos y estoy fea, y a mí me educaron para ser princesa. Entonces, bueno, es un poco exagerado, ¿no? Pero digamos que es un poco eso. El ser deportista y entrenar significaba un poco masculinizarse. Eso ahora, esa idea ya no existe. Poco a poco la mujer se está integrando en deportes que hasta ahora, pues por estereotipo, se adjudicaban a los hombres. Y al revés, hay hombres que, si hablamos de desigualdades, hay hombres que se están integrando en deportes que hasta ahora se creían que era femenino, como puede ser la gimnasia rítmica o el patinaje o no sé, o baile o el ballet, esos estereotipos están cambiando. La tasa de abandono en el deporte en las adolescentes es considerablemente mayor que en sus compañeros, ya que cerca del 83% de las mujeres no hacen deporte y el 48% de las niñas abandonan el deporte en la adolescencia. En España, según el Instituto de las Mujeres. En contraste, la tasa de abandono en los niños es del 33%. ¿Por qué piensa que tiene lugar el abandono progresivo de las niñas y de qué modo cree que puede afectar que los niños se crean mejores que las niñas en los deportes no sirven para... Bueno, yo creo que la tasa de abandono de las mujeres es porque las mujeres van más enfocadas a buscarse un futuro y a estudiar para conseguir ese futuro. Y el hombre quizás, pues bueno, se conforma a lo mejor con puestos de trabajo en los que no se requiere estudiar tanto y yo creo que eso va un poco por ahí. Y luego, pues, no sé, yo creo que son prioridades y también es un tema educacional de casa. Usted dijo que el fútbol y el boxeo eran los deportes que tenían más estereotipos de género. Aparte de esos deportes, ¿cuáles cree que son los que más y los que menos estereotipos tienen? Bueno, yo creo que esos son los que más, pero sí que hay, ahora mismo no sabría decirte cuál, pero esos son los que más, quizás. Usted ha dicho que vamos para mejor en temas de igualdad en el deporte. ¿Cuántos años crees que quedan para que todos tengan los mismos derechos? Es difícil. Piensa que yo empecé en el año 76 y aún no llegamos a estar al 50%, pues no sé. Y tal como está hoy en día la sociedad, que parece que estamos retrocediendo, pues no sé, vamos poco a poco, pero se está consiguiendo. La ley del deporte, la ley 36 del año 2022, recoge una serie de mecanismos para poder integrar a la mujer de forma más rápida y conseguir una igualdad con ellos.
¿Me podría explicar mejor por qué usted cree que las mujeres dejan los deportes en la universidad y los hombres siguen? ¿Me podría explicar mejor por qué usted cree que las mujeres dejan los deportes en la universidad y los hombres siguen? No hay visibilidad, no hay patrocinios. Y si no hay patrocinios, no hay oportunidades para el deporte femenino. Porque si yo, por ejemplo, que fui atleta profesional, no gano lo suficiente para poder desenvolver mi vida, pues no puedo practicarlo. Los patrocinadores son escasos y siempre además dan mayor aportación al deporte masculino y eso es muy difícil cambiarlo. En el deporte, aunque se han conseguido avances importantes en la igualdad, siguen existiendo muchas diferencias entre hombres y mujeres, tanto en el acceso a recursos o en las oportunidades para competir por las mismas condiciones. ¿De qué manera la desigualdad de género sigue afectando al deporte actual y por qué, a pesar de que hoy en día cada vez más mujeres practican deporte y compiten, continúan existiendo diferencias de apoyo y en reconocimiento y también en oportunidades? Pues va un poco. Bueno, yo en los deportes que practiqué, digamos, existen categorías femenina y masculina, entonces nunca tuve ningún problema de integración. Y a nivel de jugarlo de forma libre, los hombres siempre me aceptaron dentro del equipo, quizás porque soy una persona rápida, ágil, pero entiendo que cuando una mujer no tiene cualidades, cualidades tenemos todas, quiero decir, no desarrolla esas cualidades, no alcanza un nivel deportivo óptimo, se ve relegada pues a la exclusión dentro del equipo y a estar en el banquillo o así. Una de cada tres mujeres sufre el acoso en el deporte, desigualdad, sexismo y mucho más, según el Instituto de las Mujeres. ¿Cómo cree que podríamos ayudar a los deportistas y qué cambios cree que deberíamos hacer en el futuro para que todas ellas puedan obtener los mismos derechos que los hombres? Bueno, en primer lugar tenemos que tener entrenadores, o sea, dirigentes, entrenadores y formadores que entiendan esta problemática y que haya más mujeres dentro de ese círculo de personas que están en torno al deporte femenino. Por otro lado, debemos educar a nuestras hijas a que no permitan nunca ningún tipo de acoso ni abuso. Y por último ya, pues propiciar que sean mujeres empoderadas desde niñas ya. Olvidarnos lo de princesitas y de guapas. Yo os voy a poner un ejemplo. Yo cuando corro y voy delante, ya a mí me dice el público, venga guapa, vamos guapa. A los hombres eso nunca se lo dicen. Nosotros somos guapas, corremos mucho y somos guapas. Los hombres son fuertes y corren mucho. Y mientras no cambiemos ese estereotipo, seguirá pasando lo mismo. Una de cada tres mujeres sufre el acoso en el deporte, desigualdad, sexismo y mucho más, según el Instituto de las Mujeres. ¿Cómo cree que podríamos ayudar a los deportistas y qué cambios cree que deberíamos hacer en el futuro para que todas ellas puedan obtener los mismos derechos que los hombres? Bueno, pues la igualdad de oportunidades, que las mujeres puedan practicar o practiquen las mismas disciplinas que los hombres. Fijaros que hasta Barcelona 92 las mujeres no podían lanzar martillo, no podían saltar obstáculos y aún sigue habiendo una desigualdad dentro del atletismo, que es mi deporte, como es las pruebas combinadas. No tienen el mismo número dentro de esa modalidad, no hacen pértiga, no hacen lanzamiento de martillo. Eso hay que cambiarlo. Somos iguales para todo. Entonces